Hola, hola, ¿cómo están? Saludos para todos, feliz sábado. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este ya sábado de reflexión, de meditación, y justamente eso vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una pequeña meditación, espero no extenderme tanto. Vamos a estar situados en la Biblia, en lo que sería el Éxodo. El comienzo del Éxodo casi. No vamos a leer desde el capítulo 1, nos vamos a centrar en el capítulo 2 y algunos versículos del capítulo 3. Y vamos a hablar acerca de liderazgo. ¿Qué vamos a hablar acerca de esto? Porque estamos viviendo ya los capítulos finales de la historia de la humanidad como la conocemos hoy en día. Estamos en tiempos portentosos, estamos a las puertas de lo que sería el reino de Dios, el reino eterno, de su segunda venida en el 2031. Y todo lo que se viene de aquí en adelante es casi increíble, ¿sí? Es algo que no se puede creer si nosotros nos ponemos a enumerar todas las cosas que faltan que sucedan. No podemos ni siquiera imaginarnos el tiempo de tribulación que se nos viene, el tiempo de angustia que se nos viene, y la obra que hay que realizar es una obra muy grande, es una obra tan grande que tampoco no podemos llegar a dimensionarla. Y faltan obreros, faltan líderes que estén decididos a hacer lo que sea para poder llevar este mensaje. Y cada uno de nosotros está llamado justamente a liderar nuestras familias, liderar nuestro grupo, nuestra vecindad, nuestro grupo de amigos, o quizás a liderar un grupo más grande, diferentes grupos humanos, unos más, otros menos, pero todos, en cierta medida, somos llamados a ser como Jesús, pastores, ¿verdad? Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo, ¿verdad? Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y nosotros también estamos llamados a hacer esa labor de pastorear a las ovejas que Dios nos ha entregado. Quizás las ovejas que Dios nos entregó son, no sé, una vecina, abuelita, que por allí tiene problemas para poder entender la Biblia o para poder entender algunas cosas más complejas acerca de lo que es la palabra de Dios. Y nosotros estamos allí para poder guiarla, para poder pastorearla, para poder llevarla al lugar donde están las aguas limpias, para poder llevarla a ese lugar donde está el alimento puro. Y justamente me gustaría compartir la historia de uno de los líderes que más me impresionan a mí en cuanto a lo que es la palabra de Dios, porque juntamente con Pablo, si no me equivoco, que también fue un gran líder, que tuvo una vida pasada, a pesar de haber sido criado en el conocimiento de Dios, él se mencionaba a sí mismo como fariseo de fariseos, pero después cayó en un punto de volverse un asesino de cristianos, y Dios lo rescata de ese lugar porque él pensaba que matando cristianos estaba haciendo el bien, y Dios lo rescata de ese lugar y lo lleva a predicar, lleva a predicar. Lo bautiza y él empieza a predicar. Y este otro líder, del cual vamos a hablar hoy día, en un momento de su vida él fue un asesino, y es muy interesante ver de este mismo personaje bíblico, de este mismo líder que nos aparece allí en la Biblia, este patriarca, profeta de la tribu de Leví, que fue Moisés, como a la vez también, y que es Moisés porque sigue vivo, él murió en la tierra, pero bueno, Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo, él está en el cielo en este momento. Y tal vez nos está mirando mientras estamos estudiando esto ahí junto con algunos ángeles, ¿verdad?
pero es muy interesante cómo Dios transformó su vida y el simbolismo que hay detrás de su vida, de su etapa de purificación. Porque, claro, muchos venimos de lugares oscuros, venimos de vidas pasadas en las cuales, a pesar de haber sido criados dentro de un ambiente cristiano, nos apartamos de Dios en algún momento, perdimos el rumbo. Quizás no asesinamos a nadie, como lo hizo Moisés, pero sí cometimos otros pecados que están casi a la misma altura, no hay un pecado que sea mayor que otro, ¿verdad? Para Dios el pecado es el pecado y nos aparta de él inevitablemente. Por eso es muy importante entender esto, para que no nos sintamos como que no somos aptos para poder hacer esta obra, para que no nos sintamos como que somos menos que otros, que somos menos que aquellos que, no sé, el que pareciera que, que tiene una vida perfecta y que es un intachable, pero como dice la palabra de Dios, tal vez sean sepulcros blanqueados, ¿verdad? Sabemos que nosotros hoy en día tenemos nuestro líder que es Víctor San Vicente, ¿verdad? El tercer Elías, predicho en la palabra de Dios. Pero más allá de eso, cada uno de nosotros está llamado también a ser líder en las diferentes áreas de su vida. Y para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, un líder no es alguien que nace siendo líder, un líder es alguien que lo aprende a través de las circunstancias de la vida. Y cuando hablamos de liderazgo cristiano, es un líder que Dios elige, que Dios escoge. ¿Cómo lo escoge? ¿Cómo es que somos nacidos nuevamente en Cristo? Bueno, vamos a ver algunas cositas que nos enseña la historia de Moisés. Vamos a leer primeramente en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Los invito a que ustedes puedan buscar sus Biblias. Si no tienen Biblias, van a tener que escuchar el relato bíblico de cómo lo voy a leer yo aquí. Así que vamos a comenzar. Nos dice así, pero bueno, antes de leer la palabra de Dios, me gustaría que pudiésemos hacer una oración ahí donde tú estás. Nosotros oramos antes de grabar esta reunión, pero me gustaría orar contigo, que tú nos estás viendo ahí en YouTube, para que Dios también te pueda dar el Espíritu Santo para poder comprender lo que vamos a leer. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te rogamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tú nos entregues el Espíritu Santo, porque vamos a abrir tu palabra. Tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para entenderla, Señor, necesitamos que tú también nos puedas brindar ese mismo espíritu para poder analizar y entender qué es lo que quisiste decir a través de estos textos sagrados. Quédate con cada uno de nosotros y con los que están viendo esta reunión grabada, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Muy bien. Capítulo 2 de Éxodo. Versículo 1 dice, un varón, un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Por lo tanto, eran de la tribu de Leví. La que concibió y Dios dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Interesante. 3 meses. Lo tuvo escondido. Bueno, yo me tomé la libertad de analizar la palabra Leví, buscarla en el Strong, y Leví viene del 3867, pero que significa sujetado. Y es muy interesante porque estuvimos estudiando el tema de Tarsis, desde someterse, sujetarse, ¿verdad? Sujetarse a Cristo. Por lo tanto, el nombre Leví también viene de sujetarse, de estar sujetado a Dios, sujetado, ¿verdad? Interesante. Ya partiendo desde esa base. Muy bien. Esta mujer concibió este niño, este varón, ¿verdad? Que era hermoso, decía. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, habían pasado ya 3 meses, tomó una arquilla de juncos, o una cesta, dicen otras versiones, ¿verdad?
la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y yo me había saltado este detalle, perdónenme. Hermanos, lo voy a buscar en vivo, aquí en directo. Quiero compartir un segundo, porque la palabra calafatear, quiero ver si es la misma que se utiliza cuando se habla del arca de Noé, cuando también Noé tuvo que calafatear el arca. ¿Recuerdan ese momento en el cual Noé, sí, es la misma? Lo voy a mostrar, le voy a compartir la pantalla para que lo puedan mirar. Eh, bueno, esto es todo muy espontáneo ahora aquí en vivo. Miren, aquí yo estoy en el diccionario Strong, ¿ok? Estoy aquí en el versículo de Éxodo 2, versículo 3, donde nos dice que la mujer colocó al niño en una cesta, ¿verdad? Con juncos y la calafateó. Y aquí donde dice calafateó, si nosotros ingresamos a calafatear, viene de jamar, y es propiamente hervir, de aquí fermento con espuma, brillar, enrojecer, adornar con brea. Y bueno, este betún, como aflorando a la superficie, es un betún que brilla enrojecido. Y justamente, bueno, nos hace referencia a Cristo, ¿verdad? ¿Qué más fue rojo? ¿Verdad? Y brillaba Cristo en la cruz. Muy interesante, como también le hace alusión al arca de Noé también. Es muy interesante todo esto. Bueno, eso ya queda para un estudio más profundo, para alguien que lo quiera seguir realizando en algún momento. Solamente fue un dato curioso. Este niño había nacido, 3 meses lo tuvo su madre preparó esta cesta con juncos, ¿verdad? Y lo pone en el río, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. El contexto histórico en el cual sucede todo esto es que el pueblo hebreo, luego de que José llevara a toda su familia a vivir a Egipto, pasaron los años y pasaron los faraones y los gobernadores, y el pueblo de José, el pueblo de Israel, de Jacob Israel, terminó siendo esclavo del pueblo egipcio. Y se multiplicaron de tal manera que el faraón que estaba en ese momento tuvo miedo de que ellos se rebelaran al ver que eran más en cantidad. Por lo tanto, mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años, si no me equivoco. Es muy interesante. Y bueno, a las parteras primero se les dijo que mataran a los niños, ¿verdad? Pero ellas no hicieron caso. Y bueno, aún así, el pueblo se fortaleció, pero cuando el faraón mandó a que se mandase a tirar al río a todos los niños que nacieran, cuando la madre de Moisés, de este niño que estaba en la cesta, lo guarda en la cesta y lo pone en el río, esperando de que lo encuentre algún egipcio y que se compadezca de él. Ella nunca pensó que iba a llegar nada más y nada menos que a la casa del faraón. Su hermana, que lo seguía desde lejos, vio todo esto que estaba sucediendo en el versículo 7,
Y dijo la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Era un recién nacido, necesitaba leche de la madre, ¿verdad? Del seno, de alguna nodriza que pudiera dar leche. Y la doncella, la hija del faraón, respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, que llamó a su propia madre, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En Patriarcas y Profetas nos habla acerca de este evento y de la hermana de Moisés, que es María o Miriam, que estuvo siguiendo a la cesta, y siguió la cesta durante todo el recorrido, hasta que llegó a donde se estaba bañando la hija del faraón. Y aquí nos dice que María había estado observando secretamente todos los movimientos. Así que, viendo que trataban al niño tiernamente, se aventuró a acercarse y por último preguntó a la princesa: ¿voy a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño? Y se le autorizó a que lo hiciera. La hermana se apresuró a llevar a su madre la feliz noticia. Sin tardanza se presentó con ella ante la hija del faraón. Lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré, dijo la princesa. A ver, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, los que son padres, los que son madres, pónganse en la piel de la madre de Moisés. Imagínense lo que es, lo que debe ser dejar a tu propio hijo, tu sangre de tu sangre, que recién tiene 3 meses, que recién lo estás disfrutando, y tener que ponerlo en una cesta y dejarlo a la deriva, confiando en que Dios lo va a cuidar y que no le va a pasar nada. Es algo, la verdad, bastante doloroso de vivir. Y María, imagínense la alegría al- y la astucia también que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio en ese momento de intervenir en la escena y poder ir a buscar a la propia madre de Moisés, de este niño, para poder cuidarlo. Sin duda que tiene que haber sido una alegría, pero inmensa. Y bueno, quiero bien que podamos seguir leyendo lo que dice a continuación. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra. Sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Demostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Qué bonito esto, ¿verdad? La oportunidad que aprovechó la madre de Moisés no solamente fue para poder pasar más tiempo con su hijo, de una manera egoísta y decir, bueno, yo le voy a consentir y aprovechando que lo tengo de vuelta, sino que entendió la voluntad de Dios detrás de esto y lo educó para Dios. Ahora, madres, estamos educando, y padres también, estamos educando a nuestros hijos para Dios. Es una pregunta que debemos realizarnos. ¿Somos conscientes de que la voluntad de Dios al entregarnos hijos pequeños en este tiempo, porque hay una gran obra que ellos tienen que hacer
en el final para poder liberar a su pueblo, al pueblo de Dios de Egipto, de Babilonia? ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes nosotros de que, así al igual como Moisés, fuimos sacados, rescatados de las aguas? ¿Sí? De las aguas puede interpretarse también como un bautismo, ¿verdad? Cuando somos bautizados y renacemos a una nueva vida para poder justamente ir en pos de aquellos que están cautivos en Egipto. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija del faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Y se cumple el proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, ya lo vimos, Leví, Moisés, significado de la palabra Moisés, sacar del agua, rescatado. Como les decía recién, nosotros también tenemos un simbolismo en esto, como hijos de Dios. Tenemos el simbolismo de haber sido rescatados por Dios, rescatados justamente para poder rescatar a otros. Cuando bajamos a las aguas del bautismo y somos sacados del agua, pasamos a ser Moisés por significado, ¿no? Por significado, rescatados del pecado, somos redimidos y tenemos una gran obra por delante. Ahora, esto sucede de un momento para otro. ¿Cómo es que esto se va dando? Si nosotros continuamos leyendo unos 3 versículos más, 4 versículos más, desde el 11 al 15, vamos a ver lo que sucede después con Moisés. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés había crecido un poco, ¿verdad? Ya un poco bastante, ya estaba adulto, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y él sabía que el pueblo de Israel que estaba allí como esclavos eran sus hermanos, él conocía sus raíces, no olvidó las enseñanzas de su madre. Y los vio en duras tareas, y observó que a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, es muy interesante aquí. Él tenía ese sentimiento de justicia. Él anhelaba y conocía al Dios de la justicia, pero no conocía la justicia de Dios todavía. Él había sido instruido en conocer a Dios y conocer a su Padre Celestial, ¿verdad? Pero él aún no tenía claro el concepto de cuál es la verdadera justicia que Dios quería hacer con ese pueblo. Y, y bueno, mató a un egipcio, lo volvió un asesino. Esto nos muestra que él también tenía un carácter bastante fuerte, ¿sí? Porque, a ver,
Una cosa es que te cause impotencia la injusticia y el dolor y el sufrimiento ajeno, y tú vas a ver a alguien maltratando a otra persona indefensa, sin duda que vas a querer interceder para separarlos y lo vas a sacar de ese lugar, ¿verdad? Pero llegar a matar a una persona, ya eso demuestra que él no tenía un carácter que pudiera ser refrenado, sino que era muy chispita, como decimos en Chile, muy pastito seco. Él iba y no medía consecuencias de lo que estaba haciendo. Y eso era lo que Dios quería refinar en él. Él quería perfeccionar a Moisés. Y es por eso que permite que esto suceda para que él vaya y huya al desierto, en la tierra de Madián. ¿Y qué quiere decir Madián? Es muy interesante el significado de Madián, porque tiene varias acepciones, nos va ligando una palabra con otra, sabemos cómo funciona el Strong, que es una palabra que tiene una raíz y esa viene de otra raíz y de otra raíz, que es la raíz principal. Y aquí nos dice que Midian es un hijo de Abraham, no un hijo directo, no nos está hablando así que sea hijo de sangre. Sabemos que a Jesús le decían hijo de David, y no por eso era el hijo directo de David, sino que era de la descendencia de David. Y Midian es uno de la descendencia de Abraham. Y también su país colectivo, su descendiente. Nos dice que viene del 4079 y que el 4079 viene de una variación del 4066 y el 4066 aquí arriba viene de una variación del 1777, ¿verdad? Que es Madón y que quiere decir concurso o pelea. Y por lo tanto, se está hablando de una lucha, de una tierra donde se iba a disputar, en cierta manera, una lucha en cuanto a lo que sería Moisés. Y viene del 1777, que es gobernar. Por implicación, juzgar como árbitro. También esforzarse como a la ley. Es muy interesante esto también, en cuanto a lo que tiene que ver con los términos gobernar, juzgar, porque nos está hablando acerca de un gobernador, un juez. Por lo tanto, esa tierra de Madián sería una tierra donde habría justamente eso, un gobernador, un juez, y que nos dice esforzarse como la ley, es como ese esfuerzo humano para poder eh, llegar a estar ad hoc con los requerimientos del juez. Y nos dice que también viene de Adón. Esta sería la raíz primaria, ¿verdad? Que nos dice aquí raíz primaria del 113, que es Adón, amo, dueño, señor, soberano, controlador, humano o divino. Por lo tanto, cuando él va a la tierra de Madián, va a la tierra del soberano, la tierra del soberano del universo, de su señor, de que sería justamente para poder llegar a ser gobernado y juzgado por Dios, donde habría esa especie de contienda, de concurso, esa pelea que habría entre la naturaleza humana de Moisés y lo que Dios quería poner en su corazón. Y si nosotros seguimos leyendo, al versículo 16 al 22 nos dice que, estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Muy interesante que están las hijas de un hombre, que era el sacerdote de Madián, que sería el sacerdote del Señor, ¿verdad? Porque Madián vendría de Señor, de gobernar, de juez. Por lo tanto, sería un sacerdote de Dios, del Altísimo, y estaban las hijas, 7 hijas. Es muy interesante esto también porque
bueno, a mí me lleva a las 7 iglesias de Apocalipsis, es algo muy, no sé por qué me lleva a pensar en eso. Y cuando nos ponemos a ver en realidad lo que estaban tratando de hacer, querían dar de beber a las ovejas de su padre. Pero ¿qué pasa? Vienen otros pastores y las echan de allí. O sea, los pastores de las ovejas las corrieron, no permitieron que les dieran de beber. Cuando vemos en la simbología de lo que quiere decir el agua en la palabra de Dios, Jesús lo dejó muy claro, ¿verdad? El agua de vida. Yo soy el agua de vida, dijo, ¿verdad? Agua de vida te daré. También es un símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estas 7 hijas del sacerdote querían darle justamente esa agua de vida a las ovejas, y pastores vinieron y las echaron de ahí. No permitieron que eso sucediera. Entonces, Moisés se levantó y las defendió. Viene un líder, ¿verdad? Líder para defenderlas. Uno que venía ya de haber matado a un tipo, ¿verdad? Y las defiende. ¿Y qué hizo? Dio de beber a sus ovejas. Él mismo dio de beber a las ovejas. Es muy interesante esto, porque aquí comienza un simbolismo tremendo en lo que es la vida de Moisés. A partir de allí, encargarse de las ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y quédense con esto, Reuel, así se llama el padre de estas doncellas, que era el sacerdote, Reuel, ¿ok? Ellas respondieron y dijeron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Bueno, aquí termina la otra sección de la historia, y Reuel, que sería el nombre del padre de estas doncellas, y luego posteriormente el suegro de Moisés, quiere decir amigo de Dios. Es muy interesante, ¿no? Amigo de Dios. Al igual como Abraham. Abraham también fue llamado amigo de Dios. Y Reuel, que era el nombre del suegro de Moisés, viene de Reu, ¿sí? Y de él. Él es Dios, fuerte, el poderoso, es siempre la referencia hacia Dios. Y Reu quiere decir amigo, por eso es amigo de Dios. Pero también Reu viene de rey, ¿sí? Que quiere decir potrero, pasto, ¿sí? Pasto. El pasto que sería el alimento de las ovejas, ¿verdad? Por lo tanto, este amigo de Dios también es en cierta manera el mismo un alimento para las ovejas. Y viene de Raá, que es cuidar, apacentar un rebaño, pastar. Intrínsecamente pastar, literal o figurativamente. Generalmente gobernar, por extensión asociarse con, como amigo. Por lo tanto, aquí estamos viendo las características de un pastor. El nombre Reuel tiene que ver más que nada con eso, un amigo de Dios, y que también sería un pastor, que apacienta el rebaño y que a la vez también es un alimento para las ovejas, porque es pasto. Además de ser pasto, es eh, apacentar un rebaño. El apacentar un rebaño tiene que ver con todo: cuidarlos, darle el agua, cuidarlos de las fieras y de los ataques de los enemigos, de las fieras del campo. Y esa es la labor del pastor. Y eso es lo que quería decir el nombre Reuel, que a mí me lleva literalmente a lo que es la figura de Cristo. Y es muy importante recordar que cuando estudiamos la palabra de Dios con la Strong sobre todo,
y no entendemos a qué se refiere el símbolo, seguir el consejo que nos da Elena de White. El misterio de la cruz revela todos los demás misterios. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la cruz, miramos a Cristo, y si ponemos a Cristo como el centro de la palabra de Dios, todo lo demás cobra sentido. Por lo tanto, aquí, de cierta manera, está llevándonos justamente a eso, a comparar el símbolo que hay detrás de este sacerdote de la tierra de Madián, con el mismo Cristo, ¿okay? Que le da también a Moisés le da una de sus hijas, ¿verdad? Para que se case con ella, justamente. Y Revuela, al representar a Cristo, también representa a Dios. Ya vamos a ver por qué después se lo menciona con otro nombre. Séfora, por otro lado, viene de Sípora, que es pájaro, que es el femenino de pajarito, sería como una pajarita brincando. ¿Sí? Un pajarito brincando es como que está feliz. También cuando están brincando generalmente están buscando el alimento, ¿verdad? Entonces aquí también nos está haciendo esa relación, y me hizo recordar a mí cuando Jesús hace la comparación, que nos compara a nosotros con las aves, ¿verdad? Miran a las aves del cielo, dicen, ellas no siembran, no ciegan, no almacenan en graneros. Sin embargo, ¿qué pasa? El Padre Celestial igual las alimenta. Y a nosotros, que debemos preocuparnos por qué comeremos, por qué vestiremos, ¿verdad? No debemos preocuparnos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. A la vez, como estuvimos viendo al principio, Leví, que era sujetarse, como la esposa tiene que estar sujeta a su marido, como la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, ¿verdad? Y viceversa. Por lo tanto, aquí también nos está dando una implicación acerca de lo que sería la iglesia, y también a la vez Moisés sería en este momento también un símbolo de Cristo también, como líder, como libertador, ¿verdad? Y toda la labor que va a vivir después. Es muy profundo todo esto, es para analizarlo más en profundidad, pero luego Séfora también nos da la implicación de una definición de eludir y retornar. Y es muy interesante eso, porque si ponemos a la mujer como la iglesia, ¿verdad? Y nos dice aquí retornar, también nos está hablando acerca del retorno, de la segunda venida, ¿sí? De la iglesia esperando, así como brincando, como una pajarita brincando, buscando el alimento, y también esperando el retorno de Cristo. Y si leemos un poco más, desde el 23 en adelante, nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y después, versículo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, y es muy interesante porque aquí le cambia el nombre. Primero se llamaba Reuel, y después resulta que se llama Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Monte de Dios. Y estaban en la tierra de Madián. Ya habíamos visto que la tierra de Madián era la tierra del Señor, del gobernador, del juez. Y aquí nos confirma. Justamente llegó hasta el monte de Horeb, en el desierto de la tierra de Madián, al monte de Dios, el monte Horeb. Fue justamente en el mismo monte donde después Moisés recibe las tablas de la ley. Jetro es su excelencia, es el suegro de Moisés. Y también nos dice voladizo, propiamente voladizo. Explicación, exceso,
superioridad restante, también soga pequeña que cuelga libremente. Es muy interesante esta parte también, teniendo en cuenta de que primeramente nos estaba haciendo la implicancia de que Reuel era el que pastoreaba, el que llevaba apacentaba las ovejas, ¿verdad? Apacentar las ovejas, que era el pasto, el alimento, pero a la vez también es la superioridad, es, como nos dice acá, su excelencia. Su excelencia es como, como su majestad, ¿verdad? Como decir su majestad. Sería como el mismo Padre. Y bueno, en ese momento ya Moisés se había vuelto como su hijo, porque había contraído matrimonio con su hija, por lo tanto también era su hijo. Y es muy interesante la implicación de soga pequeña, que cuelga libremente. Me hizo recordar a mí la, la visión de Elena de White, donde hay estas sogas, ¿sí? que bajaban y que cada vez esta soga se iba despegando más y más y más y más de la tierra. Solamente, bueno, al principio ibas por un camino ancho, después el camino se iba angostando y después ya no había camino, simplemente tenías que estar sujetado de la cuerda. Eso me hizo recordar. Además tenemos, por otro lado, que viene de la derivación yatar, ¿sí? Que es sobresalir o exceder, por implicancia sobresalir, quedar o ser dejado, dejar, hacer, abundar, preservar. Y bueno, llevándolo al contexto de lo que estamos hablando, de la segunda venida de Jesús, de lo que nos está hablando aquí en todo ese sentido, de, de liberar al pueblo de Dios de Egipto, que es la misión que Dios le va a dar ahora a Moisés, y, y también de unos que van a quedar, ¿sí? Van a ser dejados, y otros que van a ser preservados. Muy interesante también esa parte. Siempre está como en las palabras específicamente que se refieren a esto, siempre está como la dualidad, está como la parte buena y la parte mala. Puede tener ambos connotaciones. Bueno, versículo 2 en adelante nos dice que a Moisés se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5 del capítulo 3 de Éxodo. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus actores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Bueno, si ustedes quieren seguir leyendo el capítulo, lo pueden seguir haciendo. A mí me interesa que podamos entender algo. En el versículo 1 del capítulo 3 vemos a Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, ¿verdad? Las ovejas de su padre, ovejas de su excelencia, de su majestad. Somos sacados desde el agua para liderar y pastorear a las ovejas de Dios. Mis queridos hermanos, se estima que aproximadamente Moisés, cuando escapó de Egipto, fue cuando él tenía 40 años de edad. 40 años después, él tiene esta visión de la zarza ardiente. 40 años durante los cuales él hizo esa labor, pastorear a las ovejas. Un hombre que había matado, que había sido un asesino, un hombre que había cometido un pecado muy, muy grave, fue purificado en aquel lugar y su carácter fue refinado mediante la obra de poder asociarse primeramente con el amigo de Dios, asociarse con Cristo. Y al asociarse con Cristo aprendió la obra de pastorear, la obra de liderar. Porque el pastor es eso, el pastor de las ovejas es un líder, que elige los pastos, guía a sus ovejas a las aguas. Y allí es donde él pudo cambiar ese carácter fuerte que él tenía, impulsivo, y poder hacerse uno de los hombres más mansos que han habido sobre la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Por eso a mí me llamó mucho la atención ese tema, cuando yo leí ese versículo que decía que no había hombre más manso sobre la tierra. Y después cuando leí que había asesinado a un hombre, decía, ¿cómo es que un hombre tan manso puede llegar a asesinar? Un hombre manso no, no podría llegar a hacer eso. Entonces allí uno se va dando cuenta de que en realidad Dios nos elige no de acuerdo a cómo somos nosotros hoy, no de acuerdo a las capacidades que tenemos hoy, sino que Él ve lo que nosotros no vemos. Él ve en ti un potencial que ni siquiera tú mismo puedes llegar a apreciar en este momento y que tal vez nunca lo vas a ver. Nunca te vas a ver con los ojos que Dios te ve. Pero debemos creer a Dios, como lo hizo Moisés. A pesar de que si ustedes siguen leyendo la historia, Moisés dudó y casi como que discutió con Dios, hasta que en un momento él le responde, yo soy el que soy, así como que ya con voz fuerte, aparece en mayúscula incluso en las Biblias. Y allí es donde nosotros vemos verdaderamente que, que Dios no nos elige por nuestras capacidades que tenemos hoy, por nuestra gran capacidad de oratoria o porque somos humildes o somos aquí y tenemos tales virtudes y tales dones y talentos, sino que al igual como en los tiempos apostólicos, en los tiempos de Cristo, cuando Él estuvo aquí en medio de nosotros, Él eligió a discípulos que eran de los oficios más comunes, eran hombres que tenían justamente defectos de carácter que parecieran que fueran incorregibles, pero aún así, a pesar de todo eso, estos hombres, nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento cómo escribían después, cómo verdaderamente una persona que pareciera no tener educación, un simple pescador, escribió una de las grandes cartas que existen, como la epístola de primera y segunda de Pedro, que son, la verdad,
dos libros, dos cartas y epístolas maravillosas, que tienen mucha verdad, que tienen a la vez también eh, mucha profundidad teológica, de una calidad impresionante. Yo no sé, van a preguntar, ¿cómo fue que ese hombre llegó a ser transformado de esa manera? ¿Cómo fue que Moisés pasó de ser un asesino a ser el hombre más manso que había sobre la tierra y ser trasladado incluso al cielo? Al asociarse con el amigo de Dios. Y ese es el secreto, mis hermanos. La obra que Dios nos ha encomendado no es una obra que nosotros podemos hacer con nuestra propia capacidad. Es una obra que puede solamente llegar a realizarse siempre y cuando nosotros nos mantengamos en comunión con Cristo, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en unión con Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la lectura de la Biblia, de la oración, a través del estudio, a través de la comunión con la naturaleza, a través de poder observar en nuestra vida las diferentes situaciones que nos van sucediendo, que esas mismas nos van puliendo para poder liderar a otros. Si nosotros nos dejamos llevar y somos como una ola en el mar, ¿verdad? Que simplemente se deja estar y que va de un lado para otro, no vamos a tener una consistencia real. Pero si nos afirmamos sobre la roca, por más que vengan olas, por más que vengan tsunamis, si nosotros estamos aferrados a la roca que es Cristo, nada nos va a poder conmover de ese lugar. Y vamos a estar parados sobre una base firme, para que otros también puedan pararse junto a nosotros sobre esa misma base. Pero si nuestra base es débil, nunca vamos a poder tener esa capacidad. Pero el llamado es para todos, es para los que están viendo aquí en vivo. Cada uno de ustedes, Dios quiere hacerlos líderes en su propia esfera, en su propio círculo de influencia. Y a ti también, que nos estás mirando a través de YouTube. En, la, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, se le hace un llamado a uno de los discípulos, pero ese llamado también está para nosotros. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, que antes lo había negado 3 veces, ¿recuerdan? Pedro negó a Jesús 3 veces, 3 días antes. Y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesús nos hace la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Me amas más que estos? La respuesta es sí. Te invito a seguir a Cristo y acompañarme en esta oración para que podamos ser utilizados por Dios, para que Él venga. Le damos el rostro por ahora. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, te damos las gracias porque en tu gran misericordia y en tu gran sabiduría, tú has permitido que pasemos por diferentes situaciones, cuales nos refinan, las cuales
Cada vez que nosotros nos acercamos a ti, podemos identificar verdaderamente el significado que hay detrás de todo ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un discernimiento de lo que vivimos diariamente, de las lecciones que tú nos quieres enseñar a través del día a día. Padre, ayúdanos a poder tener una disposición entera para poder hacer la obra que tú nos has pedido que hagamos, Señor. De seguirte, Señor, de apacentar a tus corderos, a tus ovejas. Sean cuales sean ellos, Señor, sabemos que pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, pueden ser grupos grandes, grupos pequeños, pero que lo hagamos con fidelidad, Señor, y dando el máximo de nosotros. Cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene dones que tú nos los has entregado, Señor. Ayúdanos a utilizarlos fielmente, Señor, a invertir estos talentos para que cuando tú vuelvas, Señor, podamos devolverte lo que nos has entregado más el fruto de ese talento. Gracias, Señor, por darnos estos ejemplos de hombres que no fueron perfectos, pero que al pasar tiempo en comunión contigo, al pasar tiempo asociándose contigo, con Cristo, pudieron llegar a esa estatura, Señor, de la plenitud de Cristo y poder decir que te aman, Señor, poder decir que te siguieron fielmente hasta el último de sus días. Ayúdanos a también poder decirlo, Señor, de esa manera, ya sea que vivamos o que durmamos, que podamos estar contigo, Señor, en las alturas celestes. En el nombre de Jesús.